Quítate esa maldita chaqueta ahora mismo o te arrastraré personalmente a la oficina de seguridad. Las palabras flotaban en el aire matutino como veneno, viciosas y afiladas. El capitán Javier Cruz permanecía con los brazos cruzados, su voz resonando por todo el patio de armas donde 200 reclutas se habían reunido para presenciar lo que se convertiría en la revelación más impactante en la historia de la base militar San Marcial. Pero esta historia comenzó 3 años antes en un desierto diferente, bajo una bandera diferente, Afganistán, 2014. El sol ardía. Hola a todos. Antes de seguir, decidme, ¿desde dónde estáis viendo este vídeo y qué hora marca vuestro reloj? Os leo a todos. Si queréis más contenido así, no olvidéis reventar ese botón de me gusta y suscribiros. Despiadadamente sobre la base avanzada de operaciones Centinela, mientras la comandante María del Carmen Sánchez ajustaba su uniforme táctico negro. La insignia de operadora de élite brillaba en plateado contra la tela oscura. Su voz cortaba la estática de la radio mientras coordinaba una misión de rescate que salvaría a 17 rehenes y cambiaría el curso de la operación en ese sector. El emblema del águila imperial en su pecho captaba la luz mientras se movía, comandando respeto absoluto de cada soldado en su unidad. Objetivo localizado. Entrando ahora, la escena se disolvió como humo. Actualidad. Centro de Instrucción de Tropas de Montaña San Marcial, Huesca, España. Las 6:30 de la mañana de un martes que reescribiría todo lo que cualquiera creía saber sobre las apariencias. María del Carmen Sánchez atravesó las puertas principales vistiendo una chaqueta verde oliva descolorida que había visto décadas mejores. Sus botas gastadas pero pulidas, su cabello recogido en una simple coleta. La chaqueta colgaba suelta alrededor de sus hombros, cerrada hasta el cuello, ocultando todo lo que había debajo. Para el ojo entrenado había algo deliberado en cómo se sostenía, pero para los reclutas holgazaneando cerca de la entrada, parecía alguien que se había equivocado de lugar. Carlos Hernández la vio primero, 1,85 m de pura arrogancia envuelto en un uniforme nuevo impecable. Tenía el tipo de chulería que venía de nunca haber sido verdaderamente puesto a prueba. Su cabello rapado brillaba bajo la luz temprana del sol mientras empujaba a su amigo, un recluta fornido llamado Pablo Morales, que se reía demasiado fuerte de todo. «Mira lo que ha traído el viento», Carlos murmuró, su voz goteando desprecio. La abuela de alguien donó su viejo equipo de acampada. Pablo resopló, sus ojos escaneando el atuendo de María con asco. Esa chaqueta es más vieja que la Constitución. ¿Qué está tratando de esconder bajo esa manta? El comentario atrajo la atención de otros reclutas dispersos por el área de reunión. Una chica delgada llamada Laura Jiménez levantó la vista de atar sus botas, su expresión escéptica. Tal vez está acomplejada con su cuerpo, dijo con una sonrisa cruel. Algunas personas necesitan capas extra para sentirse seguras. María siguió caminando, su paso constante, pero su mano izquierda se apretó inconscientemente en el cierre de la chaqueta. El gesto fue sutil, protector, como alguien guardando un secreto que no estaba lista para compartir. Encontró un lugar cerca de la parte posterior de la formación, lejos de los murmullos crecientes, pero el daño ya se estaba extendiendo. Antes de sumergirnos más en lo que sucedió después, esta historia impacta diferente cuando eres parte de la comunidad. Si la fuerza silenciosa de María ya te está hablando, dale al botón de me gusta y suscríbete. Estas son las historias que nos recuerdan por qué nunca nos rendimos. Ahora veamos hasta dónde la empujaron. La instructora de formación teniente Teresa Ramos emergió del edificio administrativo, su portapapeles en mano y su expresión fija en desaprobación permanente. Era el tipo de mujer que había escalado a través de pura determinación y parecía resentir a cualquiera que pudiera haber tenido un camino más fácil. Sus ojos barrieron los reclutas reunidos y se posaron en María con sospecha inmediata. «Sánchez, ¿verdad?» La voz de Teresa llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Un paso al frente. María se movió con precisión fluida, sus botas sin hacer ruido en el asfalto. Se detuvo en posición de firmes, pero sus manos permanecieron protectoras sobre el cierre de su chaqueta. «Explique la prenda no reglamentaria», Teresa exigió, circulando a María como un depredador. «Esto no es un desfile de modas. Tenemos estándares aquí». «Sí, mi teniente. La chaqueta cumple los requisitos básicos para yo decido que cumple los requisitos». Teresa la interrumpió.
parece que ha saqueado el Rastro de Madrid. Esa cosa es tan vieja que probablemente tiene valor histórico. Las risas ondularon a través de la formación. Carlos se acercó más, envalentonado por la hostilidad de la instructora. Tal vez tiene tatuajes de banda latina debajo, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Por eso está toda tapada como una monja de clausura. O cicatrices de operaciones, añadió Pablo, su voz desagradable con implicaciones. Apuesto a que está escondiendo algo muy feo ahí debajo. La mandíbula de María se tensó casi imperceptiblemente, pero no respondió. Su respiración permaneció constante, controlada. Como alguien que había aprendido a soportar cosas mucho peores que burlas de cuartel. Pero su agarre en la chaqueta nunca se aflojó. Teresa hizo una nota en su portapapeles, su bolígrafo raspando agresivamente. Veremos cuánto dura esa chaqueta misteriosa en el calor de Aragón. El primer ejercicio es una carrera de 8 kilómetros a través del circuito de obstáculos, equipo completo. La formación se dispersó mientras los reclutas se dirigían al almacén de equipo. María comenzó a seguirlos, pero Carlos deliberadamente se puso en su camino, forzándola a detenerse en seco. ¿Qué hay realmente ahí debajo?, preguntó, su voz baja y amenazante. ¿Eres algún tipo de bicho raro? ¿Tienes cicatrices de cambio de sexo o algo así? Apártate, por favor, dijo María en voz baja, su tono nivelado, pero llevando un matiz que habría advertido a cualquiera con experiencia de combate. Carlos no se movió. Si acaso, se inclinó más cerca, su volumen intimidante. Te estoy hablando, tía rara. ¿Cuál es el gran secreto? En lugar de retroceder o empujarlo, María hizo algo inesperado. Cambió su peso ligeramente, ajustó su postura por meros centímetros, y de repente Carlos se encontró desequilibrado, tropezando hacia atrás sin entender cómo había sucedido. Ella no lo había tocado, no había hecho ningún movimiento agresivo, pero de alguna manera su propio impulso había trabajado en su contra. Perdona, dijo educadamente, pasando junto a él mientras aún recuperaba su equilibrio. Los ojos de Pablo se estrecharon mientras observaba el intercambio. ¿Has visto eso? Su ha movido como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Suerte, murmuró Carlos, pero su confianza había recibido un golpe. Había algo en la forma en que ella había manejado la situación que no coincidía con su apariencia sumisa. El circuito de obstáculos se extendía a través de 3 hectáreas de terreno deliberadamente castigador. Escaladas de cuerda, arrastres por barro, escalada de muros y un sprint final que dejaba a la mayoría de los reclutas jadeando. La temperatura matutina ya estaba subiendo hacia los 32 grados con una humedad que hacía que respirar se sintiera como ahogarse en cámara lenta. Los reclutas comenzaron a despojarse de ropa excesiva inmediatamente. Las chaquetas se quitaron, las mangas se enhollaron y todos intentaban encontrar formas de mantenerse frescos. Todos excepto María, que estaba en la línea de salida con su chaqueta aún cerrada hasta el cuello. No me lo puedo creer, dijo Laura Jiménez trotando en el lugar cerca del marcador de inicio. Va a correr con esa cosa en este calor. Teresa apareció con un cronómetro, su expresión esperanzada de que estaba a punto de presenciar un fracaso espectacular. Última advertencia, Sánchez. Quítese la ropa excesiva o acepte la responsabilidad completa por golpe de calor. La respuesta de María fue calmada pero final. Me las arreglaré, mi teniente. Tu funeral. Teresa se encogió de hombros. No esperes que te saquemos del circuito cuando te desmayes. La bocina sonó y 30 reclutas salieron disparados como si huyeran del toro de Pamplona. Carlos se disparó al frente inmediatamente, su zancada más larga devorando terreno. Otros se agruparon detrás de él, su respiración ya laboriosa por la combinación de calor y adrenalina. María se acomodó en el medio del pelotón, su ritmo engañosamente casual. Mientras otros bombeaban sus brazos y luchaban por posición, ella se movía con la eficiencia de alguien que entendía que la resistencia importaba más que la velocidad temprana. Su chaqueta permaneció perfectamente posicionada, ni una arruga fuera de lugar a pesar de las exigencias físicas. Para el marcador del primer kilómetro, el sudor estaba cayendo de todos los demás reclutas. La cara de Carlos se había vuelto de un tono alarmante de rojo, y varias personas ya estaban luchando.
Pero María corría como si la temperatura fuera confortable, su respiración constante, su forma sin cambios. La escalada de cuerda llegó en el kilómetro 3, un desafío vertical de 10 metros que requería pura fuerza de la parte superior del cuerpo. Los reclutas la atacaron con diversos grados de éxito, algunos haciéndolo parecer fácil, otros luchando por cada centímetro. Cuando llegó el turno de María, se acercó a la cuerda con la misma confianza sin prisa que había mostrado durante toda la carrera. Sus manos encontraron su agarre y comenzó a escalar. Lo que sucedió después hizo que varios observadores parpadearan con sorpresa. Se movió por la cuerda como si la gravedad no se aplicara a ella. Sin movimiento desperdiciado, sin lucha, sin pausa para descansar, mano sobre mano en ritmo perfecto, su chaqueta nunca cambiando o atándose. Su respiración aún controlada. Alcanzó la cima, tocó la campana y descendió con la misma gracia fluida. Pablo Morales, aún jadeando por su propia escalada, la miró con confusión creciente. ¿Cómo no se está muriendo con esa chaqueta? Estoy a punto de desmayarme y voy en camiseta. El obstáculo de escalada de muro vino después, una barrera vertical de 4 metros que ya había cobrado varias víctimas. Los reclutas se estaban ayudando mutuamente, formando escaleras humanas y ofreciendo hombros para impulsar a sus compañeros en problemas. María se acercó sola, sin pedir ayuda ni parecer estudiar el problema. Dio 3 pasos corriendo y se lanzó al muro. Sus manos encontraron apoyo en el borde superior, su cuerpo se balanceó hacia arriba con impulso controlado y estaba del otro lado antes de que alguien se diera cuenta de lo que habían presenciado. ¿Acaba de hacer parkour en ese muro? Laura susurró a nadie en particular. El arrastre de barro era la característica más cruel del circuito. 50 metros de lodo espeso y pegajoso bajo alambre de espino que forzaba a todos a arrastrarse de panza por condiciones que harían sentir incómodo a un jabalí. La mayoría de los reclutas emergieron pareciendo como si hubieran sido sumergidos en chocolate, su ropa destruida, su dignidad en jirones. María atravesó el obstáculo con la misma precisión metódica que había mostrado en todas partes, pero algo notable sucedió en el barro. Mientras todos los demás se agitaban y luchaban, ella se movió a través de él como si hubiera hecho esto exactamente 1000 veces antes. Su chaqueta, que debería haber sido una desventaja, de alguna manera, se mantuvo relativamente limpia. Emergió del otro lado mientras otros aún estaban a mitad de camino. Carlos, ahora en quinto lugar y cayendo, la observó con creciente ira y desconcierto. No hay manera de que sea solo una recluta cualquiera, jadeó a Pablo. Nadie se mueve así sin entrenamiento militar serio. El sprint final empujó a todos a su absoluto límite. 800 metros en línea recta, bajo el sol abrasador sin sombra y sin piedad. Aquí era donde la fortaleza mental importaba más que la habilidad física, donde el circuito separaba a los verdaderamente comprometidos de aquellos que solo estaban jugando a soldados. María había estado corriendo en el medio del pelotón durante todo el circuito, nunca empujando al frente, nunca quedándose atrás. Pero cuando entraron en ese tramo final, algo cambió. Su ritmo aumentó ligeramente, casi imperceptiblemente, pero la brecha entre ella y los líderes comenzó a cerrarse. Ella pasó primero a los rezagados que luchaban, moviéndose junto a ellos con la misma eficiencia suave que había mostrado toda la mañana. Luego alcanzó a los corredores del medio, su chaqueta aún perfectamente en su lugar a pesar de casi 8 kilómetros de obstáculos brutales. Con 200 metros para llegar, estaba en tercer lugar. Con 100 metros, estaba en segundo. Carlos, quien había comenzado tan confiado, ahora estaba tambaleándose con agotamiento, su ritmo temprano habiéndole costado todo lo que le quedaba. María cruzó la línea de meta en primer lugar, su tiempo marcando 31 minutos y 45 segundos. Ni siquiera estaba respirando con dificultad. Mientras otros reclutas colapsaban en el suelo o se doblaban, jadeando, ella permanecía tranquila, su chaqueta aún cerrada, su compostura sin cambios. La teniente Teresa Ramos miró su cronómetro como si la hubiera traicionado personalmente. «No hay manera de que ese tiempo sea preciso», murmuró. «Pero el equipo no miente». Carlos se tambaleó cruzando la línea de meta, su chulería anterior reemplazada por agotamiento completo y resentimiento creciente. «¿Está tomando algo?» jadeó a quien quisiera escuchar. «Esteroides, estimulantes, algo». Nadie corre así con una chaqueta de invierno. Pero no era el rendimiento atlético lo que más le molestaba.
Era la forma en que lo había hecho, sin esfuerzo aparente, sin tensión visible, como si el circuito hubiera sido diseñado para su comodidad en lugar de su sufrimiento. El grupo se arrastró de regreso hacia las instalaciones principales, su burla inicial reemplazada por murmullos confundidos. María caminó sola, como había hecho toda la mañana, pero ahora el aislamiento se sentía diferente. Menos como exclusión, más como elección. Durante el descanso del almuerzo, los reclutas se reunieron en el comedor para descomprimirse y quejarse. Los eventos de la mañana habían creado una corriente zumbante de especulación con María como el tema principal de conversación. Ella se sentó sola en una mesa de esquina, su chaqueta aún firmemente en su lugar a pesar del calor sofocante del edificio. Su comida era simple, comida eficientemente sin la socialización casual que llenaba el resto de la sala. Carlos se dejó caer en una silla cercana, su orgullo aún doliendo por la humillación de la mañana. Os digo, algo no está bien con ella, dijo a su audiencia reunida. Las personas normales no actúan así. Tal vez es hija de militar, sugirió un recluta tranquilo llamado David García. Creció en bases, aprendió disciplina desde pequeña. O tal vez está escondiendo algo gordo, Laura añadió, sus ojos fijos en la forma cubierta de María. Esa chaqueta no es solo por pudor. Está protegiendo un secreto. La especulación creció más creativa y más cruel. Las teorías iban desde cicatrices desfigurantes hasta modificaciones ilegales hasta afiliaciones con bandas. Cada sugerencia hacía que María pareciera más misteriosa y potencialmente peligrosa en sus mentes. Ella terminó su comida y se levantó para irse y Carlos tomó una decisión que escalaría todo. Se levantó rápidamente, interceptando su camino a la salida. Todos tenemos curiosidad sobre algo, dijo en voz alta, asegurándose de que todo el comedor pudiera oír. ¿Por qué no nos dices qué estás escondiendo bajo esa chaqueta? Termina el suspense. María hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de él con calma constante. No estoy escondiendo nada que os importe, dijo en voz baja. Entonces demuéstralo, Carlos desafió, su voz ganando confianza de la audiencia. Si no es para tanto, enséñanos qué hay debajo. El comedor se quedó en silencio, todos esperando ver cómo se resolvería esta confrontación. María miró alrededor de la sala, tomando en cuenta las caras expectantes, las miradas hostiles, las pocas expresiones incómodas de reclutas que reconocían que se estaban cruzando líneas. Su mano se movió al cierre de su chaqueta, los dedos pausando en la parte superior de la cremallera. Por solo un momento parecía que realmente podría cumplir con la demanda. Entonces su mano cayó y ella rodeó a Carlos sin otra palabra. Eso es lo que pensaba, él gritó detrás de ella, su voz triunfante. Tiene algo que esconder y vamos a descubrir qué es. La tarde trajo ejercicios tácticos y la teniente Teresa Ramos decidió aumentar la presión. Si los desafíos físicos de la mañana no habían roto la compostura misteriosa de María, tal vez el estrés mental tendría éxito donde la fuerza bruta había fallado. Lectura de mapas y navegación, Teresa anunció al grupo reunido. Se os darán mapas topográficos de terreno desconocido y se os pedirá que tracéis rutas óptimas bajo presión de tiempo. Esto separa a los soldados que piensan de la carne de cañón. Ella repartió mapas idénticos densos con curvas de nivel, obstáculos naturales y consideraciones tácticas. El ejercicio fue diseñado para tomar a la mayoría de los reclutas al menos 20 minutos de estudio y planificación cuidadosos. María recibió su mapa e inmediatamente comenzó a estudiarlo, sus ojos moviéndose a través del terreno con eficiencia practicada. Lo que nadie más notó fue la velocidad de su análisis. La forma en que absorbía información y procesaba posibilidades más rápido de lo que debería haber sido posible para alguien con instrucción básica. Tenéis 15 minutos, Teresa anunció. Comenzad a marcar vuestras rutas ahora. Mientras otros reclutas se inclinaban sobre sus mapas con ceños fruncidos y concentración obvia, el lápiz de María comenzó a moverse casi inmediatamente. Sus marcas eran precisas, confiadas, como alguien que había hecho este tipo de análisis innumerables veces antes. Pablo Morales, sentado lo suficientemente cerca para vislumbrar su trabajo, no podía creer lo que estaba viendo. Está trazando rutas más rápido de lo que puedo leer las cotas de altura, susurró a Carlos. 5 minutos en el ejercicio, María dejó su lápiz y cruzó sus manos.
Su mapa estaba completamente marcado con rutas primarias y alternas claramente indicadas, incluyendo anotaciones sobre peligros potenciales y puntos de reunión. Teresa notó la finalización temprana y se acercó con escepticismo obvio. ¿Terminado ya? ¿Estás segura de que quieres entregar trabajo que parece adivinación? Estoy segura de mi análisis, mi teniente, María respondió uniformemente. Teresa examinó el mapa, su expresión cambiando de desdeñosa a perpleja, genuinamente impresionada. Las elecciones de ruta no eran solo competentes, eran magistrales. Cada elección demostraba comprensión avanzada de movimiento táctico, análisis de terreno y pensamiento estratégico. ¿Dónde aprendiste navegación así? Teresa preguntó, su hostilidad temporalmente reemplazada por curiosidad profesional. La instrucción básica cubrió lectura de mapas, María respondió, lo cual era técnicamente cierto, pero completamente inadecuado para explicar el nivel de pericia en exhibición. Los otros reclutas terminaron su trabajo durante los 10 minutos restantes, la mayoría de ellos luchando para completar incluso la planificación básica de rutas. Cuando Teresa comparó las entregas, el trabajo de María sobresalió como una tesis doctoral entre proyectos de primaria. El mapa de Carlos mostraba selección de ruta adecuada pero sin imaginación. Laura había hecho varios juicios de terreno potencialmente peligrosos. La mayoría de los demás habían producido trabajo que perdería o mataría a soldados en condiciones de campo reales. Pero el análisis de María era impecable. Más que impecable, era innovador, mostrando enfoques alternativos que incluso oficiales experimentados podrían no considerar. Esto es planificación táctica de nivel de Estado Mayor, Teresa murmuró, estudiando el mapa más de cerca. ¿Dónde exactamente has servido antes de venir aquí? No he servido en ninguna parte, mi teniente. Esta es mi primera incorporación. La respuesta era técnicamente precisa, pero se sentía incompleta. La sospecha de Teresa, brevemente reemplazada por admiración, volvió más fuerte que antes. El ejercicio final del día fue familiarización con armas conducida en el polígono de tiro cubierto de las instalaciones. A cada reclutase le entregó un fusil de asalto SEDME estándar y se le dio instrucción básica sobre manejo seguro, apuntado y procedimientos de disparo. La mayoría del entrenamiento militar asume que los reclutas llegan con poca o ninguna experiencia con armas de fuego. La instrucción es metódica, repetitiva, diseñada para construir competencia lenta y seguramente. María escuchó el briefing de seguridad con atención aparente, no hizo preguntas y esperó su turno en la línea de tiro con la misma paciencia tranquila que había mostrado todo el día. Cuando su nombre fue llamado, se acercó a la posición de tiro con movimientos suaves y económicos. Aceptó el fusil del instructor de polígono, verificó la recámara con movimientos rápidos y profesionales y se acomodó en una postura de tiro que parecía haber sido esculpida en piedra. Los blancos estaban puestos a 50 metros con círculos de puntuación que desafiaban incluso tiradores experimentados. La mayoría de los reclutas esperaban acertar al blanco en absoluto, mucho menos lograr cualquier precisión significativa. El primer disparo de María fue exactamente donde ella pretendía que fuera. Centro de masa, colocación perfecta. Su segundo disparo aterrizó tan cerca del primero que casi se superponían. Para su quinto disparo había creado una agrupación que habría impresionado a tiradores olímpicos. El polígono cayó en silencio excepto por el sonido de su respiración controlada y el estallido preciso de cada disparo. Otros reclutas detuvieron su propio tiro para observar, hipnotizados por la demostración de habilidad que estaban presenciando. Cuando terminó su cargador, el instructor de polígono pidió alto el fuego y caminó por el pasillo para examinar su blanco. Regresó con una expresión de completa perplejidad. «Señorita, ¿ha estado tirando en competiciones?», preguntó. «No, señor. Primera vez disparando este fusil en particular», María respondió, lo cual era nuevamente técnicamente cierto, mientras era fundamentalmente engañoso. Carlos, cuyo propio blanco parecía como si le hubiera tirado las balas a mano, la miró con hostilidad no disimulada. «Nadie dispara así sin entrenamiento profesional», dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Está mintiendo sobre algo. La tensión está aumentando, ¿verdad? Podéis sentir cómo todos están comenzando a darse cuenta de que hay más en María de lo que se ve a simple vista.
¿Qué creéis que realmente está escondiendo bajo esa chaqueta? Dejad vuestras teorías en los comentarios abajo porque lo que sucede a continuación va a sorprender a todos. El sol de la tarde era despiadado mientras los reclutas se reagrupaban para su formación final del día. La burla de la mañana había evolucionado en algo más complejo, una mezcla de sospecha, resentimiento y creciente inquietud sobre quién María del Carmen Sánchez realmente era. El capitán Javier Cruz emergió del edificio administrativo con una carpeta manila en sus manos y una expresión que prometía problemas para alguien. Era un oficial de carrera que nunca había visto combate real, pero poseía confianza absoluta en su autoridad y cero tolerancia para cualquier cosa que perturbara su mundo cuidadosamente ordenado. Sus ojos encontraron a María inmediatamente de pie en la parte posterior de la formación con su chaqueta omnipresente y su mandíbula se tensó con disgusto obvio. Sánchez, al frente ya al centro, ladró, su voz llevando a través del patio de armas. Cada cabeza giró mientras María se movía hacia adelante con la misma precisión fluida que había mostrado todo el día. Se detuvo en perfecta posición de firmes, sus manos a sus costados, su expresión tranquila a pesar de la hostilidad obvia irradiando del capitán. Cruz abrió la carpeta y hizo un espectáculo de estudiar sus contenidos, aunque estaba claro que ya había tomado una decisión sobre lo que estaba anunciando. He estado revisando tu rendimiento hoy, dijo, su voz lo suficientemente alta para asegurar que cada recluta pudiera oír. Resultados interesantes. Puntuaciones físicas que exceden el 90% del personal en servicio activo. Habilidades de navegación que sugieren instrucción avanzada. Puntería que roza lo profesional. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se hundieran con su audiencia. Logros notables para alguien que afirma no tener experiencia militar previa. Algunos podrían llamarlos logros imposibles. María permaneció en silencio, pero su mano izquierda inconscientemente se movió al cierre de su chaqueta. Ese mismo gesto protector que había aparecido cada vez que se sentía amenazada o expuesta. Aquí está lo que creo que ha pasado. Cruz continuó, comenzando a caminar alrededor de ella como un fiscal dirigiéndose a un jurado. Creo que alguien con antecedentes militares ha decidido jugar con nuestro programa de instrucción. Tal vez alguien con algo que demostrar o algo que esconder. Los reclutas observaban con fascinación y creciente emoción, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo significativo. Esa chaqueta me ha estado molestando todo el día, Cruz dijo, deteniéndose directamente frente a María. Nadie lleva ropa de abrigo en 32 grados a menos que estén ocultando algo importante. Algo que no quieren que el resto de nosotros veamos. Carlos dio un paso ligeramente hacia adelante, incapaz de contener su entusiasmo por esta confrontación. Les dije a todos que estaba escondiendo algo, dijo. Nadie actuó tan raro sin una razón. Cruz asintió con aprobación ante el apoyo. Exacto, recluta. Lo que nos lleva a la pregunta central del día. Se acercó más a María, lo suficientemente cerca como para que su voz cayera a un nivel conversacional mientras aún llegaba a cada esquina de la formación. ¿Qué exactamente estás escondiendo bajo esa chaqueta, Sánchez? No me vengas con que es solo para no pasar frío, porque ambos sabemos que eso es una tontería. El silencio se estiró tenso, mientras todos esperaban la respuesta de María. Su respiración permaneció constante, controlada, pero había algo en sus ojos que no había estado allí antes. No exactamente miedo, sino un reconocimiento de que este momento había sido inevitable desde el principio. No estoy escondiendo nada que le concierna, mi capitán, dijo en voz baja. La cara de Cruz se ruborizó con ira ante lo que interpretó como insubordinación. Todo me concierne cuando sucede en mi campo de instrucción con mis reclutas. ¿Explicarás esa chaqueta o te la quitarás? Esas son tus únicas opciones. La mano de María se movió al cierre de nuevo, sus dedos pausando en la pestaña de metal. Alrededor de la formación, los reclutas se inclinaron hacia adelante con anticipación, finalmente a punto de aprender el secreto que había consumido su atención todo el día. Pero en lugar de tirar del cierre hacia abajo, su mano cayó vacía. Me niego respetuosamente, mi capitán. Las palabras golpearon a Cruz como un puñetazo. En 15 años de servicio militar, nunca había encontrado rechazo directo de una orden razonable de un subordinado. ¿Te niegas? Su voz se elevó con furia incrédula. No puedes negarte a las órdenes, recluta. Las cumples o enfrentas las consecuencias.
Hizo un gesto amplio para abarcar todo el grupo reunido, asegurándose de que sus próximas palabras llegaran a todos los presentes. Señoras y señores, están presenciando lo que sucede cuando alguien piensa que está por encima de la disciplina militar, cuando alguien cree que sus secretos personales importan más que la cohesión de la unidad y la cadena de mando. Laura Jiménez levantó su mano tentativamente. Mi capitán, ¿y si tiene como cicatrices médicas o algo? Tal vez es vergonzoso para ella. Cruz volvió su atención a la recluta con apreciación obvia por el apoyo. Un punto excelente, pero las condiciones médicas están documentadas a través de canales apropiados. Si Sánchez tiene preocupaciones médicas legítimas, estarían anotadas en su expediente. Abrió la carpeta de nuevo, haciendo un espectáculo de examinar sus contenidos. Sin exenciones médicas, sin consideraciones especiales, sin documentación de ninguna condición que justifique este comportamiento. Pablo Morales, envalentonado por la aprobación obvia del capitán de preguntas, habló desde su posición en la segunda fila. ¿Y si no es médico? ¿Y si son como tatuajes de banda o algo ilegal? La sugerencia envió una ola visible de emoción a través de la formación. Aquí había una teoría que explicaba todo, que justificaba su creciente sospecha y resentimiento. Cruz asintió gravemente, como si la posibilidad acabara de ocurrírsele. Las afiliaciones criminales ciertamente explicarían el secreto y las habilidades excepcionales que hemos presenciado hoy. Enfocó su atención de vuelta en María, quien había permanecido perfectamente quieta durante toda la especulación cada vez más hostil. Entonces, resolvamos esto de una vez por todas. Quítate la chaqueta, muéstranos lo que estás escondiendo y todos podemos seguir adelante con nuestra instrucción. O continúa negándote y enfrenta acción disciplinaria por insubordinación y posibles violaciones de seguridad. El ultimátum colgó en el aire como una espada a punto de caer. Cada persona en el patio de armas entendió que este momento definiría no solo el futuro de María, sino toda la dinámica de su programa de instrucción. María permaneció perfectamente quieta por lo que pareció una eternidad, sus ojos escaneando las caras a su alrededor. Algunos mostraban anticipación cruel, otros curiosidad genuina. Unos pocos mostraban reconocimiento incómodo de que se estaban cruzando líneas. Finalmente habló, su voz baja pero llevando claramente en la atmósfera silenciosa. Si me quito esta chaqueta, mi capitán, todo cambia para todos nosotros. Cruz sonrió con satisfacción salvaje. Lo único que cambia es que finalmente aprenderemos quién eres realmente. La mano derecha de María se movió lentamente al cierre de su chaqueta, sus dedos errándose alrededor de la pestaña de metal. El movimiento fue deliberado, final, como alguien tomando una decisión que nunca podría revertir. ¿Está absolutamente seguro de que quiere que haga esto, mi capitán? Una vez que vea lo que hay debajo, no hay vuelta atrás a cómo eran las cosas hace 5 minutos. Te estoy ordenando que te quites esa chaqueta inmediatamente, Cruz chasqueó. Sin más advertencias, sin más retrasos, sin más juegos, hagamos una pequeña pausa. Por favor, tómate un segundo para puntuar esta historia del 1 al 10 en los comentarios. ¿Qué sientes al ver tanta injusticia? Estoy aquí para leeros y escucharos. Espero que este relato de valentía os inspire a nunca rendiros. El patio de armas cayó completamente en silencio, excepto por el sonido distante del viento a través de las banderas de las instalaciones y el zumbido apenas audible de unidades de aire acondicionado trabajando contra el calor de la tarde. Los dedos de María se apretaron en el cierre y ella comenzó a tirar hacia abajo con movimientos lentos y medidos que parecían tomar para siempre mientras sucedían demasiado rápido. Los primeros centímetros revelaron el cuello de lo que llevaba debajo, tela oscura, de apariencia militar pero no inmediatamente identificable. Los siguientes centímetros mostraron más de lo mismo, con lo que parecía ser el comienzo de algún tipo de insignia o marca. A los 7 centímetros, varios reclutas en la primera fila estaban entrecerrando los ojos, tratando de distinguir detalles de lo que estaban viendo. A los 10 centímetros, el sargento primero Miguel Serrano, quien había estado observando desde su posición cerca del edificio administrativo, de repente se enderezó con una expresión de sorpresa y creciente reconocimiento.
A los 12 centímetros, la tela oscura se reveló como parte de un uniforme que ninguno de los reclutas había visto antes, pero que llevaba un aura inconfundible de autoridad y pericia. Y a los 15 centímetros, cuando el primer vistazo claro de una insignia se hizo visible, la cara de Miguel Serrano se puso completamente blanca y dio un paso involuntario hacia adelante porque lo que estaba viendo era imposible. Lo que estaba viendo no podía ser real. Lo que estaba viendo cambiaría todo lo que creían saber sobre la mujer tranquila que había soportado su burla y sospecha todo el día. María hizo una pausa con el cierre a medio camino, sus ojos encontrándose con los de Cruz con calma constante. Última oportunidad para cambiar de opinión, mi capitán. ¿Está absolutamente seguro de que está preparado para esto? La respuesta de Cruz fue inmediata y venenosa. Quítate esa maldita chaqueta ahora mismo o te arrastraré personalmente a la oficina de seguridad yo mismo. La amenaza resonó a través del patio de armas, final y irreversible. No habría marcha atrás ahora, ningún compromiso para salvar la cara, ninguna salida elegante para nadie involucrado. María asintió una vez, un gesto de reconocimiento y quizás resignación. Sus dedos reanudaron su tirón hacia abajo en el cierre, revelando centímetro por centímetro lo que había estado protegiendo todo el día. Y en ese momento, con 200 personas observando y el ultimátum del capitán Cruz colgando en el aire como una espada a punto de caer, la historia real finalmente estaba a punto de comenzar. El cierre continuó su descenso inexorable y con cada centímetro revelado, la atmósfera en el patio de armas se volvió más eléctrica. Lo que había comenzado como entretenimiento cruel se estaba transformando en algo que ninguno de los espectadores entendía todavía, pero todos podían sentir. A los 20 centímetros, la tela oscura debajo de la chaqueta de María se reveló como un uniforme diferente a cualquier cosa que los reclutas hubieran visto. No el verde pixelado estándar del ejército español, no el camuflaje de bosque de unidades convencionales, sino algo elegante y con propósito que parecía absorber luz en lugar de reflejarla. El teniente coronel Fernando Valdés eligió ese momento exacto para emerger del edificio de mando. Su reunión de la tarde concluida, esperando encontrar su centro de instrucción funcionando con su eficiencia disciplinada habitual. En su lugar, descubrió a 200 personas congeladas en fascinación, observando una confrontación que claramente había espiraleado más allá del control de cualquiera. Su primer instinto fue irritación. Las interrupciones eran mal recibidas en su mundo perfectamente ordenado, y lo que estaba sucediendo aquí tenía la sensación distinta de una situación que requeriría papeleo, explicaciones y conversaciones incómodas con oficiales superiores. Pero mientras se acercaba a la formación, algo sobre la escena lo hizo pausar. La calidad del silencio estaba mal, demasiado intensa, demasiado enfocada. Esto no era el drama útil de conflictos de instrucción o choques de personalidad. Esto se sentía significativo de maneras que hacían sonar campanas de alarma en sus instintos administrativos. Capitán Cruz llamó, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a obediencia inmediata. Informe de situación. Cruz se volvió con alivio obvio, agradecido por refuerzo de autoridad superior. Mi coronel, tenemos una situación de seguridad. La recluta Sánchez ha estado ocultando su identidad y negándose a cumplir con órdenes directas respecto a contrabando potencial o afiliaciones con bandas. Las cejas de Valdés se elevaron ligeramente. En 25 años de servicio militar había encontrado cada variedad de problema de recluta imaginable, pero las amenazas de seguridad eran raras y siempre serias. Explique la naturaleza de la amenaza, capitán. Niveles de rendimiento excepcionales que sugieren instrucción previa no revelada, mi coronel. Negativa a quitarse prenda exterior que claramente oculta marcas o símbolos identificadores. Cuando se le ordenó directamente cumplir, afirmó que revelar lo que está escondiendo lo cambiaría todo. La explicación sonó razonable a los oídos de Valdés, particularmente la parte sobre marcas identificadoras ocultas, tatuajes de bandas, símbolos extremistas y otras afiliaciones problemáticas eran preocupaciones genuinas en el reclutamiento militar. Muy bien, continúe con su investigación, capitán.
Observaré para asegurar que se sigan los procedimientos apropiados. Su respaldo envió una ola visible de satisfacción a través de los reclutas observadores, particularmente aquellos que habían pasado el día alimentando su orgullo herido después de ser superados por alguien que habían descartado como débil. La sonrisa de Carlos Hernández fue particularmente viciosa. Ahora no tiene escapatoria, murmuró a Pablo Morales. Ya era hora de que alguien le quitara la careta. María escuchó el intercambio y por primera vez en todo el día, algo cambió en su expresión. No miedo, no ira, sino un tipo de resignación cansada, como alguien que había esperado evitar una confrontación inevitable, pero ahora aceptaba que el momento había llegado. Mi coronel, dijo, dirigiéndose directamente a Valdés, quiero ser absolutamente clara sobre algo antes de que esto continúe. Cuando me quite esta chaqueta, la situación cambia completamente. No solo para mí, sino para todos aquí, incluyéndole a usted. La expresión de Valdés se endureció ante lo que interpretó como amenazas veladas o intentos de intimidación. Recluta no está en posición de hacer advertencias o establecer condiciones. Cumplirá con órdenes legales o enfrentará las consecuencias de insubordinación. Entiendo, mi coronel. Solo quiero que todos estén seguros de que están preparados para lo que viene después. Lo único para lo que necesitamos estar preparados es para la verdad. Cruz intervino, su paciencia finalmente agotada. Sin más retrasos, sin más advertencias misteriosas. Quítate esa chaqueta ahora. La mano de María regresó al cierre y ella reanudó el movimiento lento y deliberado que había mantenido a 200 personas en suspenso. 25 centímetros revelaron más del uniforme oscuro debajo, junto con el contorno claro de algún tipo de insignia o placa posicionada sobre su pecho izquierdo. A los 27 centímetros, la insignia se hizo parcialmente visible, aunque aún no lo suficientemente clara para identificación positiva. Varios reclutas se inclinaron hacia adelante, tratando de distinguir detalles de lo que parecía ser alas o posiblemente un águila de algún tipo. Miguel Serrano, aún observando desde su posición cerca del edificio administrativo, sintió que su estómago caía mientras el reconocimiento comenzaba a cristalizar. El uniforme oscuro, la posición de la insignia, la presentación general estaba desencadenando recuerdos que había esperado nunca encontrar de nuevo. A los 30 centímetros, la forma completa de la insignia emergió y los peores temores de Miguel fueron confirmados. El símbolo era inconfundible una vez que sabías lo que estabas buscando, aunque la mayoría de los observadores nunca habían visto algo así antes. Un águila imperial con alas extendidas renderizada en hilo plateado contra la tela negra. Debajo del águila, una espada apuntaba hacia abajo, su hoja brillando con el mismo hilo metálico. Y debajo de ambos símbolos, apenas visible en el nivel actual de exposición, el comienzo de texto que explicaría todo. La cara de Miguel se había puesto completamente blanca y sus manos estaban temblando mientras las implicaciones se estrellaban sobre él como una fuerza física. Conocía esa insignia. La había visto exactamente una vez antes durante un briefing clasificado que había requerido que firmara documentos prometiendo 20 años de silencio sobre lo que aprendió. No, susurró, su voz perdida en el murmullo general de la multitud. Eso no es posible. Ellos no existen oficialmente, pero la evidencia estaba justo allí frente a él, innegable y aterradora en sus implicaciones. A los 35 centímetros, el texto debajo de la insignia se hizo parcialmente legible. Unidad era claramente visible, seguido de números que hicieron que la sangre de Miguel se congelara. A los 40 centímetros, la leyenda completa fue revelada. Unidad de Operaciones Especiales 19 clasificado. Las palabras no significaban nada para la mayoría de los observadores, pero significaban todo para Miguel Serrano, quien había pasado 3 años proporcionando apoyo logístico para operaciones que nunca se le permitió discutir, involucrando personal que nunca se le permitió reconocer, llevando a cabo misiones que oficialmente nunca sucedieron. Dio un traspié hacia adelante, sus piernas de repente inestables, su voz quebrándose mientras gritaba a través del patio de armas, alto. Todos deténganse ahora mismo. Su arrebato tomó a todos por sorpresa, rompiendo el enfoque hipnótico en el cierre de María, descendiendo lentamente. Las cabezas giraron hacia él en confusión y Valdés frunció el ceño ante la interrupción. Sargento Serrano, regrese a su posición. No interfiera con esta investigación. Pero Miguel estaba más allá de importarle el protocolo o la cadena de mando.
Lo que estaba presenciando estaba tan fuera de los procedimientos normales que la cortesía militar regular se había vuelto irrelevante. Mi coronel, con el debido respeto, necesita detener esto inmediatamente. No entiende lo que está viendo. El ceño fruncido de Valdés se profundizó en genuina ira. Entiendo perfectamente, sargento. Regrese a sus funciones antes de unirse a Sánchez en cargos disciplinarios. Miguel miró a María, quien encontró su mirada con calma comprensiva. Ella había sabido que este momento llegaría eventualmente, había probablemente esperado que fuera bajo circunstancias diferentes. Pero no estaba sorprendida de que el reconocimiento finalmente hubiera llegado. Enséñales, Miguel dijo, su voz apenas audible, pero llevando claramente en el silencio atónito. Han llevado esto demasiado lejos para detenerse ahora. Enséñales todo. María asintió una vez, un gesto de reconocimiento y quizás gratitud por su comprensión. Su mano agarró el cierre con propósito renovado y ella lo tiró todo el camino hacia abajo en un movimiento suave. La chaqueta cayó completamente abierta, revelando el uniforme completo debajo. Tela negra que parecía beber luz con la insignia del águila imperial y espada mostrada prominentemente sobre su pecho izquierdo. Pero eran los elementos adicionales los que hacían la vista genuinamente impactante para cualquiera que entendiera su significado. Condecoraciones e insignias cubrían su pecho derecho, cada una representando operaciones y logros con los que la mayoría de los soldados solo podían soñar. Galones de servicio indicaban años de servicio activo que no coincidían con su edad aparente. Y más significativamente, la insignia de rango en su cuello mostraba no la ausencia de rango esperada de un recluta, sino las 3 estrellas doradas de un comandante del ejército español. La revelación golpeó como un puñetazo a todos los presentes. Esta no era alguna recluta misteriosa con un pasado secreto. Esta era una oficial superior, alguien que superaba en rango a cada persona en el patio de armas, excepto al teniente coronel Valdés mismo. La cara de Cruz pasó por confusión, incredulidad y horror naciente mientras las implicaciones se volvían claras. Acababa de pasar 20 minutos humillando públicamente a alguien que técnicamente era su oficial superior. Eso es imposible, tartamudeó. Los reclutas no tienen rango. Los nuevos soldados no llevan condecoraciones. Este es algún tipo de uniforme falso, algún tipo de usurpación de identidad militar. Pero incluso mientras hablaba, su convicción se estaba desmoronando. El uniforme era demasiado perfecto, demasiado detallado, demasiado auténtico para ser falsificado. Cada elemento estaba exactamente donde debería estar, mostrado con la precisión que venía solo de experiencia militar genuina. Miguel Serrano se acercó lentamente, sus ojos fijos en la insignia que había desencadenado su reconocimiento. Cuando llegó lo suficientemente cerca para leer la letra pequeña debajo de la designación de Unidad 19, sus rodillas casi cedieron. División de Operaciones Especiales, leyó en voz alta, su voz llena de asombro y terror en igual medida. Reconocimiento estratégico y acción directa en el extranjero. Las palabras no significaban nada para la mayoría de los oyentes, pero claramente significaban todo para Miguel y estaban comenzando a registrarse con el teniente coronel Valdés, cuya expresión estaba cambiando de ira a confusión a algo acercándose al pánico. «Sargento, ¿qué exactamente está diciendo?», Valdés exigió, pero su voz había perdido su autoridad anterior. Estaba comenzando a sospechar que esta situación estaba mucho más allá de su comprensión o control. Miguel se puso en posición de firmes, sus años de entrenamiento anulando su sorpresa y miedo. «Mi coronel, si esa insignia es genuina, entonces esta mujer no es una recluta. Es miembro de la unidad más clasificada del ejército español. Son fantasmas, mi coronel. Oficialmente apenas existen en los registros». El patio de armas estalló en susurros y conversaciones confusas mientras los reclutas intentaban procesar lo que estaban oyendo. Tatuajes de bandas y usurpación de identidad eran problemas que podían entender. Unidades militares que oficialmente apenas existían estaban más allá de su comprensión. María permaneció perfectamente quieta durante todo el caos creciente, su chaqueta ahora colgando abierta, su verdadera identidad finalmente revelada después de un día de ocultación cuidadosa. Pero en lugar de alivio o vindicación, su expresión mostraba solo calma profesional, como alguien que había completado una tarea desagradable pero necesaria. «Comandante María del Carmen Sánchez», dijo en voz baja, su voz llevando claramente a pesar de su bajo volumen.
División de Operaciones Especiales, Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, sometió la mano en un bolsillo interior de su chaqueta y retiró una cartera de credenciales de cuero, que extendió hacia el teniente coronel Valdés con movimientos que de repente llevaban la autoridad inconfundible de alguien acostumbrado a comandar. Valdés aceptó las credenciales con manos que ya no estaban completamente firmes. Los documentos dentro eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto. Impresos en papel con marca de agua especial con características de seguridad y sellos de clasificación que dejaban claro que esto estaba varios niveles por encima de su autorización. Pero la fotografía era definitivamente María, y los bloques de firma incluían nombres que reconocía de los niveles más altos de liderazgo militar, nombres que aparecían en directivas que bajaban desde el Ministerio de Defensa en Madrid con instrucciones que no permitían preguntas o retrasos. Esto es imposible, dijo, pero su voz carecía de convicción. La evidencia era demasiado completa, demasiado detallada, demasiado perfectamente consistente para ser fabricada. Miguel se acercó más, su voz bajando a un susurro que solo Valdés podía oír. Mi coronel, trabajé apoyo logístico para operaciones clasificadas en Afganistán. He visto estas credenciales antes. Son reales y significan que ella podría tener a cualquiera de nosotros en un consejo de guerra antes del desayuno si quisiera. La implicación golpeó a Valdés como agua fría. No solo María era una comandante legítima, era una comandante adscrita a operaciones tan sensibles que su mera presencia sugería supervisión o investigación de los más altos niveles de mando. Comandante Sánchez, dijo, su tono completamente transformado de la hostilidad de minutos antes. ¿Cuál es su propósito en esta instalación? María aceptó sus credenciales de vuelta y las devolvió a su bolsillo con la misma precisión cuidadosa que había mostrado todo el día. Estoy realizando una evaluación integral de protocolos de instrucción y cultura de instalación, mi coronel. Directiva del Estado Mayor solo para sus ojos emitida hace 6 semanas. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta, enviando ondas de comprensión y horror a través de todos los presentes. Esta no había sido una asignación aleatoria o colocación coincidental. Cada momento del día había sido observado, evaluado y documentado por alguien con la autoridad para recomendar cambios que podrían afectar carreras y futuros. La cara de Carlos Hernández se había puesto ceniza mientras se daba cuenta de la magnitud de su error. Había pasado un día entero acosando y humillando a una oficial superior que estaba aquí específicamente para evaluar el tratamiento del programa de instrucción del personal. Su carrera militar, que había parecido tan prometedora esa mañana, estaba casi ciertamente terminada. La teniente Teresa Ramos parecía que iba a vomitar. Su apuntamiento deliberado de María, sus intentos de crear fracaso y vergüenza habían sido todos presenciados y anotados por alguien con acceso directo al liderazgo del Estado Mayor. Laura Jiménez estaba llorando en silencio, entendiendo que su participación en la crueldad del día la seguiría por el resto de su servicio militar, asumiendo que se le permitiera continuar en absoluto. Mi coronel, María continuó, mi evaluación preliminar sugiere problemas culturales significativos dentro de este entorno de instrucción, problemas que parecen provenir de fallos de liderazgo en múltiples niveles. Hizo un gesto amplio para abarcar toda la formación, su significado inconfundible. Esto no era solo sobre malos elementos individuales, sino problemas sistémicos que requerirían reforma integral. El teniente coronel Valdés sintió el peso de su propia carrera asentándose alrededor de sus hombros como un sudario. No solo había permitido que el acoso continuara, había apoyado activamente. Había usado su autoridad para respaldar lo que aparentemente era una violación masiva de disciplina y profesionalismo militar, comandante. Necesito entender el alcance de su evaluación. ¿Cuánto tiempo ha estado observando nuestras operaciones? Hoy fue el día 1 de una evaluación planificada de 2 semanas, mi coronel. Esperaba observar interacciones normales y protocolos de instrucción sin las complicaciones que vienen de que las personas sepan que están siendo evaluadas. La admisión de que esto era solo el comienzo envió otra ola de miedo a través de la formación. Si así de mal habían ido las cosas en el primer día cuando supuestamente estaban en su mejor comportamiento, ¿qué revelarían 2 semanas de escrutinio? Sin embargo, María continuó, los eventos de hoy han proporcionado más que datos suficientes
suficientes para completar mi informe inicial. El nivel de acoso, discriminación y abuso de autoridad que presencié excede cualquier cosa que esperaba encontrar en una instalación con la reputación del Centro San Marcial. Miguel Serrano, aún de pie lo suficientemente cerca para oír la conversación, encontró su voz de nuevo. Comandante, si puedo preguntar, ¿qué sucede ahora? María volvió su atención a él y por primera vez en todo el día, su expresión mostró algo acercándose a calidez. Usted demostró cortesía profesional e intentó intervenir cuando la situación escaló más allá de límites aceptables, sargento. Eso será anotado en mi informe. El alivio de Miguel era visible, pero estaba eclipsado por su preocupación por los demás que no habían mostrado tal moderación. En cuanto al resto, María continuó, su voz regresando a su neutralidad profesional. Las consecuencias serán determinadas por niveles de autoridad apropiados. Algunas decisiones están más allá de mi alcance para tomar. Se metió la mano en otro bolsillo y retiró un teléfono satelital seguro, el tipo emitido solo a personal involucrado en las operaciones más sensibles. La vista del dispositivo envió una confirmación final a través de la formación de que todo lo que habían creído sobre la realidad había estado equivocado. Necesito contactar con mi estructura de mando y proporcionar una evaluación inicial de los eventos de hoy. Teniente Coronel Valdés, recomiendo que comience a preparar partes de incidentes detallados para todos los que participaron en el acoso de hoy. Valdés asintió entumecido, entendiendo que su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía comprender. Sí, mi comandante. Comenzaré inmediatamente. María activó el teléfono satelital y caminó una corta distancia para privacidad, pero su voz llevaba lo suficiente para que la formación oyera fragmentos de su conversación. Control, aquí Fénix 7. Evaluación terminada anticipadamente debido a violaciones culturales significativas. Recomiendo intervención inmediata a nivel de instalación. Sí, señor. Tengo documentación de todo. Carlos Hernández se hundió de rodillas mientras la realidad de la situación finalmente penetraba su sorpresa. Había acosado a una comandante. Había hecho comentarios groseros sobre su apariencia. Había desafiado su autoridad y cuestionado su legitimidad. En términos militares, sus acciones bordeaban el motín. Estoy acabado, susurró a nadie en particular. Mi carrera ha terminado. Mi vida ha terminado. Pablo Morales, de pie cerca, estaba igualmente devastado, pero aún tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Cómo íbamos a saber? Parecía solo otra recluta. ¿Cómo se suponía que lo supiéramos? La pregunta capturaba la tragedia esencial de la situación. No habían sabido porque no se habían molestado en mirar más allá de las apariencias superficiales. Habían hecho suposiciones basadas en nada más que ropa y comportamiento. Y esas suposiciones habían destruido sus futuros. María concluyó su llamada telefónica y regresó a la formación. Su expresión grave pero profesional. Señoras y señores, están a punto de aprender por qué el ejército pone tal énfasis en tratar a todos con respeto y dignidad, independientemente de su estatus o posición aparente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran antes de continuar. En aproximadamente 30 minutos, llegará un helicóptero llevando investigadores de la Inspección General de las Fuerzas Armadas. Conducirán entrevistas individuales con todos los presentes hoy y sus hallazgos determinarán las consecuencias de lo ocurrido. El anuncio envió una ola fresca de pánico a través de la formación. Las investigaciones de la Inspección General eran asunto muy serio, capaces de terminar carreras y resultar en procedimientos de consejo de guerra por violaciones graves. Sin embargo, María continuó, quiero que entendáis algo importante. Hoy realmente no era sobre mí. No era sobre mis sentimientos o mi comodidad o mi capacidad de tolerar acoso. Hizo un gesto hacia el edificio administrativo donde otros grupos de instrucción eran visibles a través de las ventanas, realizando sus rutinas diarias en feliz ignorancia del drama que se desarrollaba afuera. Hoy fue sobre cómo tratáis a las personas cuando creéis que no hay consecuencias. Cómo os comportáis cuando creéis que alguien está por debajo de vosotros o es diferente de vosotros. Cómo respondéis cuando tenéis poder sobre alguien que percibís como débil. Su voz ganó intensidad, aunque nunca se elevó por encima del volumen conversacional. Cada día en cada unidad militar del país, soldados como vosotros están haciendo los mismos tipos de juicios que hicisteis sobre mí.
mirando a sus compañeros miembros del servicio y decidiendo quién merece respeto y quién no, quién pertenece y quién es un forastero, quién vale la pena proteger y quién es aceptable sacrificar. El paralelo se estaba volviendo claro y varios reclutas estaban comenzando a entender que esto había sido más que solo una evaluación de instrucción. Esto había sido un examen integral de su carácter, sus valores y su aptitud para servir junto a otros. Las personas con las que sirváis en combate no siempre se verán como vosotros o hablarán como vosotros o vendrán del mismo sitio que vosotros. Podrían ser tranquilos cuando vosotros sois ruidosos, cuidadosos cuando vosotros sois agresivos, diferentes de maneras que os hacen sentir incómodos o sospechosos. Hizo una pausa otra vez, sus ojos escaneando las caras a su alrededor, la mayoría de las cuales ahora mostraban vergüenza genuina y comprensión. Pero serán ellos los que cuiden vuestra espalda cuando las balas comiencen a volar. Serán ellos los que os lleven a un lugar seguro cuando estéis heridos. Serán ellos los que tomen decisiones de vida y muerte que determinen si regresáis a casa con vuestras familias. La lección estaba aterrizando con efectividad devastadora. Estos no eran conceptos abstractos ya, sino realidades prácticas que determinarían su supervivencia y éxito a lo largo de sus carreras militares. Hoy habéis fallado esa prueba. Permitisteis que el prejuicio y las suposiciones anularan el profesionalismo y la decencia humana básica. Participasteis en acoso que podría haber expulsado a alguien del servicio, privando al ejército de sus habilidades y contribuciones. Miró directamente a Carlos, luego a Laura, luego a varios otros que habían sido particularmente vocales en su burla. Más importante, habéis revelado que no estáis listos para que se os confíe las vidas y el bienestar de vuestros compañeros soldados. No estáis preparados para la responsabilidad del liderazgo militar. Las palabras golpearon como puñetazos, pero eran innegablemente ciertas. El servicio militar exigía mejor juicio, carácter más fuerte y toma de decisiones más madura de lo que cualquiera de ellos había demostrado. El sonido de aspas de rotor en la distancia anunció la llegada del helicóptero que María había mencionado. La aeronave se acercó desde el sur, un Super Puma del ejército que aterrizó con precisión practicada en la plataforma designada adyacente al patio de armas. 4 individuos en uniformes de gala militares emergieron de la aeronave, su porte y comportamiento dejando inmediatamente claro que representaban autoridad seria. La figura principal, un coronel con insignia de inspección general, se acercó a María con cortesía profesional pero urgencia obvia. Comandante Sánchez, recibimos su informe preliminar. ¿Está preparada para informarnos sobre la situación? Sí, mi coronel. Tengo documentación integral de los eventos de hoy, incluyendo declaraciones de testigos y evidencia fotográfica. Le entregó una tableta que había aparecido de otro bolsillo más su pantalla, mostrando lo que parecían ser notas detalladas y sellos de tiempo de todo el día. El nivel de acoso excedió nuestros escenarios de peor caso para esta evaluación. Recomiendo intervención inmediata y reinstrucción integral para todo el personal. El coronel asintió gravemente mientras revisaba la información. Entendido. Comenzaremos entrevistas individuales inmediatamente. Volvió su atención al teniente coronel Valdés, cuyo uniforme ahora mostraba sudor visible a pesar de la temperatura de la tarde. Coronel Valdés, usted y su personal serán entrevistados primero, seguidos por el personal de instrucción involucrado en los incidentes de hoy. Esta instalación está temporalmente bajo supervisión directa de la Inspección General pendiente de completar nuestra investigación. El anuncio fue la confirmación final de que todo había cambiado permanentemente. El Centro San Marcial ya no era solo una instalación de instrucción con un problema. Era un sitio de investigación activo con implicaciones que ondularían a través de todo el sistema de formación militar. Durante las próximas 3 horas, los investigadores condujeron entrevistas exhaustivas con todos los presentes, documentando no solo las acciones tomadas, sino las motivaciones y procesos de pensamiento detrás de ellas. El proceso fue profesional pero implacable, diseñado para crear un registro integral que apoyaría cualquier acción disciplinaria que se considerara apropiada. La entrevista de Carlos Hernández duró 45 minutos y terminó con él siendo informado de que se estaban preparando cargos por conducta impropia de militar, acoso e insubordinación. Su carrera militar estaba oficialmente terminada, pendiente de la formalidad de procedimientos de consejo de guerra.
La teniente Teresa Ramos le fue ligeramente mejor, pero solo porque sus acciones, aunque inapropiadas, habían estado dentro de los límites técnicos de su autoridad como instructora. Enfrentaría sanción administrativa y reasignación, pero los cargos penales militares eran poco probables. La situación del capitán Cruz era la más compleja, ya que sus acciones habían estado basadas en lo que parecían ser preocupaciones de seguridad legítimas. Sin embargo, su fallo en reconocer las inconsistencias obvias en la historia de María, combinado con su manejo agresivo de la situación, resultaría en consecuencias significativas de carrera. El destino del teniente coronel Valdés sería determinado en niveles del Estado Mayor en Madrid, pero la evaluación preliminar no era optimista para su mando continuado de la instalación. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el centro San Marcial, las entrevistas formales concluyeron y los investigadores prepararon sus hallazgos preliminares. El helicóptero permaneció en espera, listo para transportar personal clave y evidencia de vuelta a Madrid para análisis adicional. María estaba sola cerca del patio de armas donde los eventos del día se habían desarrollado, su chaqueta una vez más cerrada, su expresión pensativa mientras revisaba todo lo que había ocurrido. Miguel Serrano se acercó cautelosamente, inseguro del protocolo para interactuar con alguien cuya verdadera identidad había sido tan dramáticamente revelada. Comandante, si puedo preguntar, ¿qué sucede ahora? Para la instalación, quiero decir. María se volvió para enfrentarlo, su expresión mostrando consideración genuina por su pregunta. Eso depende de los resultados finales de la investigación, sargento, pero espero cambios significativos en los protocolos de instrucción, estructura de liderazgo y cultura de la instalación. Y para las personas involucradas, las consecuencias individuales variarán según la gravedad de sus acciones y su disposición demostrada a aprender de esta experiencia. Algunas carreras terminarán, otras continuarán con orientación y supervisión apropiadas. Miguel asintió, entendiendo que la justicia en este caso sería tanto rápida como integral. Mi comandante, ¿puedo preguntar por qué eligió rebelarse de la manera en que lo hizo? Podría haber detenido el acoso en cualquier momento mostrando sus credenciales. María consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, porque detener el acoso no habría resuelto el problema subyacente, sargento. Solo les habría enseñado a ser más cuidadosos sobre a quien atacan, no a eliminar el ataque por completo. Hizo un gesto hacia el edificio administrativo donde las luces estaban comenzando a encenderse mientras la instalación hacía la transición a operaciones nocturnas. De esta manera, todos aprenden que nunca pueden estar seguros de con quién están tratando realmente. Esa persona tranquila que quieren descartar podría ser alguien con la autoridad para cambiar sus vidas. Esa suposición. ¿Qué quieren hacer sobre las capacidades de alguien? Podría estar completamente equivocada. La lección era profunda en su simplicidad y devastadora en su efectividad. Nadie que hubiera estado presente hoy volvería a estar cómodo haciendo juicios rápidos sobre sus compañeros militares. Más importante, María continuó, aprendieron que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas consecuencias no son inmediatamente aparentes. El servicio militar exige mejor juicio y carácter más fuerte que lo que presenciamos hoy. Un coche oficial se acercó desde la puerta principal, sus faros cortando a través de la oscuridad que se acercaba. El vehículo llevaba personal adicional del Ministerio de Defensa, oficiales superiores que tomarían cargo del proceso de reforma integral que estaba a punto de comenzar. Necesito informar al equipo entrante, María dijo, preparándose para concluir su conversación. Pero sargento, quiero que sepa que su intervención hoy fue notada y apreciada. Los líderes que están dispuestos a defender lo correcto, incluso cuando es difícil, son exactamente lo que el ejército necesita. Miguel sintió una mezcla de alivio y orgullo ante el reconocimiento, pero también una tristeza profunda por sus colegas cuyas carreras estaban terminando en desgracia. Gracias, mi comandante. Solo desearía que más personas hubieran tomado mejores decisiones hoy. Yo también, sargento. Yo también. La mañana siguiente trajo comunicados oficiales y cambios de personal que confirmaron los peores temores de todos sobre las consecuencias de sus acciones.
Carlos Hernández fue formalmente dado de baja del Ejército de Tierra. Sus sueños de una carrera militar terminados por un solo día de mal juicio y comportamiento cruel. La teniente Teresa Ramos fue reasignada a una oficina administrativa remota sin responsabilidades de instrucción y sin oportunidad de ascenso. Su pericia como instructora se desperdiciaría, pero el ejército ya no podía confiar en su juicio con reclutas. El capitán Cruz fue relevado de mando y reducido en rango a teniente, su carrera efectivamente terminada a pesar de evitar cargos penales. Pasaría su servicio militar restante en destinos donde su mal juicio podría hacer daño mínimo. El destino del teniente coronel Valdés todavía estaba siendo determinado en el Estado Mayor en Madrid, pero su remoción de mando fue inmediata y permanente. El Centro San Marcial recibiría nuevo liderazgo con mandatos específicos para implementar reformas culturales integrales. Pero quizás el cambio más significativo fue la nueva misión de la instalación. Además de su papel de instrucción tradicional, el Centro San Marcial se convertiría en centro piloto para nuevos enfoques a la formación militar con énfasis en respeto, inclusión y desarrollo profesional que preparara a los soldados para los desafíos diversos del servicio militar moderno. Las reformas fueron integrales e inmediatas. Nuevos protocolos requerían que todo el personal, independientemente de rango aparente o estatus, fuera tratado con dignidad y profesionalismo. Los escenarios de instrucción fueron rediseñados para probar carácter y juicio tan rigurosamente como habilidades físicas y técnicas. Más importante, la historia de lo que había sucedido se convirtió en materia obligatoria a lo largo del sistema de formación militar. Cada nuevo recluta, cada aspirante a oficial, cada curso de perfeccionamiento profesional incluiría examen detallado del incidente del Centro San Marcial y sus lecciones sobre suposiciones, prejuicio y la importancia de tratar a todos los miembros del servicio con respeto. María del Carmen Sánchez fue oficialmente reinstalada a su rango permanente de comandante y asignada para liderar el esfuerzo de reforma integral como directora de innovación en instrucción para el Ejército de Tierra Español. Su nuevo papel la llevaría a centros de formación a través del país, implementando cambios diseñados para prevenir los fallos culturales que habían sido tan dramáticamente expuestos en el Centro San Marcial. 3 meses después, ella estaba frente a una nueva promoción de reclutas en la instalación reformada. Su uniforme ahora propiamente mostrado, sus credenciales y autoridad claras para todos los presentes. Pero su mensaje permanecía el mismo que había sido en ese día dramático cuando todo cambió. Señoras y señores, el servicio militar está construido sobre confianza. Confianza entre mandos y subordinados, confianza entre compañeros, confianza en las instituciones y valores que guían nuestras decisiones. Esa confianza se gana a través de demostración consistente de carácter, integridad y respeto por otros. Hizo una pausa, mirando sobre caras que mostraban atención y respeto en lugar de la burla y descarte que había caracterizado su primer día en la instalación. Serviréis junto a personas que son diferentes de vosotros de innumerables maneras, diferentes orígenes, diferentes creencias, diferentes enfoques a problemas y desafíos. Vuestro éxito y el de ellos dependerá de vuestra capacidad para ver más allá de las diferencias superficiales al compromiso compartido con el servicio que nos une a todos. Su voz llevaba la autoridad de la experiencia y el peso de lecciones aprendidas a través de ejemplo doloroso. Nunca asumáis que sabéis quién es alguien o de qué es capaz basándose solo en apariencias. La persona sentada junto a vosotros podría ser vuestro futuro oficial al mando. El recluta tranquilo en la parte de atrás podría ser quien salve vuestra vida en combate. El individuo que estáis tentados a descartar o excluir podría ser la clave para cumplir vuestra misión. Ella caminó entre los reclutas mientras hablaba, haciendo contacto visual con individuos a lo largo de la formación, asegurando que su mensaje llegara a todos los presentes. Tratad a todos con el respeto y profesionalismo que merecen como compañeros miembros del servicio. Juzgad a las personas por sus acciones, su carácter y su compromiso con nuestros valores compartidos. Construid el tipo de cultura militar que saque lo mejor de todos, independientemente de su origen o circunstancias. La lección concluyó con un minuto de silencio por las carreras que habían sido terminadas por fallos de juicio y carácter y un compromiso de todos los presentes para hacerlo mejor en su propio servicio.
Mientras los reclutas se dispersaban a su siguiente actividad de instrucción, una mujer joven se acercó a María con nerviosismo obvio pero clara determinación. La soldado Elena Navarro había estado observando en silencio durante toda la orientación, sus ojos agudos captando detalles que otros perdían. Mi comandante, recibí una carta ayer sobre un programa especial de evaluación. Mencionaba su nombre como la directora del programa. María sonrió ligeramente, reconociendo la inteligencia y potencial que habían marcado a Elena para atención especial. La iniciativa de desarrollo de liderazgo avanzado está diseñada para identificar y desarrollar soldados que muestran promesa excepcional para misiones exigentes. ¿Qué tipo de misiones, mi comandante? El tipo donde la apariencia y las suposiciones pueden ser herramientas poderosas, soldado. Donde la capacidad de ver a través de presentaciones superficiales a verdades subyacentes puede significar la diferencia entre éxito y fracaso de la misión. Los ojos de Elena se iluminaron con comprensión y anticipación. ¿Cuándo empiezo? Ya has empezado, María respondió, entregándole un sobresellado que contenía órdenes para formación especializada que la prepararía para misiones con las que la mayoría de los soldados nunca soñarían. Bienvenida al programa, soldado. Intenta no dejar que nadie te subestime. Mientras Elena se alejaba con sus nuevas órdenes, María reflexionó sobre el largo viaje desde ese día de acoso y humillación hasta este momento de nuevos comienzos y sistemas reformados. El precio había sido alto, medido en carreras destruidas y suposiciones destrozadas. Pero las lecciones aprendidas protegerían a innumerables futuros miembros del servicio de experiencias similares. El ejército era más fuerte ahora, más profesional, más inclusivo, más consciente de los peligros que venían de juzgar a las personas por su apariencia en lugar de su carácter y capacidades. Los cambios implementados en el Centro San Marcial se estaban extendiendo a través de todo el sistema de formación, creando una cultura donde todos podían servir con dignidad y respeto. Pero quizás lo más importante, la historia misma se había convertido en un poderoso recordatorio de que en el servicio militar, como en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. La persona que subestimas hoy podría ser quien evalúe tu rendimiento mañana. El individuo que descartas como débil o diferente podría ser exactamente el líder que tu unidad necesita en sus momentos más desafiantes. Al final, esa fue la lección más valiosa de todas. Respetad a todos. No asumáis nada. Y nunca olvidéis que la verdadera fuerza a veces viene disfrazada de vulnerabilidad. La persona tranquila en la esquina podría ser exactamente quien necesitáis que sea si sois lo suficientemente sabios para mirar más allá de la superficie al carácter y capacidad debajo. Las reformas en el Centro San Marcial continuaron, asegurando que ningún futuro soldado tendría que soportar lo que la comandante María del Carmen Sánchez había experimentado, y que el ejército permanecería un lugar donde todos pudieran servir con orgullo, dignidad y el respeto que merecían.